Mi devocional hoy, miércoles, habla el lenguaje de Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versos 22 y 23, dice: Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esa montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Julio Espinosa. Mi devocional hoy. Te invito a reflexionar en esto. ¿Cómo podemos desarrollar una fe más fuerte en nuestra vida diaria y confiar en que Dios puede hacer lo imposible? Para desarrollar una fe más fuerte en nuestra vida diaria y confiar en que Dios puede hacer lo imposible, es centrándonos en el poder de nuestras palabras. En nuestra vida cotidiana, a menudo enfrentamos desafíos y problemas que pueden parecer montañas insuperables. Muchas veces, cuando hablamos de esos problemas, los magnificamos aún más, dándoles más poder y control del que realmente tienen. Nos encontramos repitiendo y enfatizando lo difícil, lo imposible y lo negativo de la situación, lo cual genera un ciclo de negatividad y de falta de fe. Sin embargo, Jesús nos enseña una poderosa lección sobre el poder de nuestras palabras y la fe en Dios. Él nos insta a hablar a las montañas de nuestra vida, es decir, a enfrentar nuestros problemas y desafíos con palabras de fe y confianza en Dios. En lugar de enfocarnos en la magnitud de los obstáculos, debemos enfocarnos en la grandeza y el poder de Dios para superar cualquier situación. Cuando hablamos con fe, creyendo en nuestros corazones que Dios puede obrar en formas extraordinarias, nuestras palabras se convierten en una herramienta para activar sus promesas. En lugar de reforzar el tamaño de nuestras montañas, hablamos la verdad de que Dios es más grande y puede mover cualquier obstáculo en nuestro camino. Esta enseñanza nos lleva a reflexionar sobre cómo utilizamos nuestras palabras en medio de los desafíos. En lugar de quejarnos y de lamentarnos constantemente, ahora pensemos en qué sucedería si comenzáramos a declarar palabras de fe, palabras de confianza y de victoria. En estos versículos del devocional de hoy, Jesús está hablando a sus discípulos en el contexto de su ministerio terrenal, específicamente durante la semana de la Pasión en Jerusalén. Después de haber entrado triunfalmente en la ciudad, Jesús se dirige al templo y en el camino ve una higuera sin fruto. Jesús la maldijo y al día siguiente los discípulos notan que la higuera se ha secado desde la raíz. El objetivo principal de Jesús al hablarles a sus discípulos era enseñarles una lección sobre la fe genuina y el poder de la palabra hablada en el contexto de la autoridad de Dios. Él pretendía que aprendieran que tenían el poder y la autoridad para enfrentar y superar los obstáculos en sus vidas a través de la fe. Es por eso que Jesús usa la metáfora de hablar a un monte para ilustrar la importancia de la fe y la confianza en Dios. Un monte en la Biblia a menudo simboliza un obstáculo o un desafío aparentemente infranqueable. Jesús les dice que si alguien le dice a una montaña: levántate y échate al mar, eso sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. La enseñanza de Jesús tiene una aplicación importante en nuestras vidas hoy en día. Nos invita a reflexionar sobre cómo nos enfrentamos a nuestros desafíos, en lugar de arrodillarnos ante ellos y permitir que nos dominen. Jesús nos enseña a declarar la palabra de Dios y a hablar con fe y autoridad. Cuando luchamos contra enfermedades, situaciones desafiantes o cualquier obstáculo en nuestra vida, es esencial que recurramos a la fe en Dios para extraer de ella
fuerza y seguridad. En lugar de hablar palabras de derrota, temor o incredulidad, debemos declarar la palabra de Dios sobre nuestras circunstancias. Nuestras palabras influyen en el resultado de nuestras situaciones. Al declarar la palabra de Dios, estamos activando su poder y reconociendo su autoridad sobre cualquier impedimento. Esto nos ayuda a mantener una mentalidad de fe y de esperanza, recordando que Dios es capaz de hacer lo imposible. Por lo tanto, en lugar de arrodillarnos ante lo que nos acongoja, debemos levantar nuestra voz y declarar la palabra de Dios sobre ellos. Hablemos recordando que Dios es más grande. Invitemos al poder y la intervención divina para que nuestros problemas se desvanezcan ante la grandeza de Dios. Esta enseñanza nos desafía a hablar palabras de fe y autoridad sobre lo que nos agobia, sin olvidar que Dios es más poderoso que cualquier dificultad. Inclinemos el rostro y oremos a nuestro Padre Celestial. Querido Dios, mis palabras en sí mismas no tienen poder, pero influyen en mi actitud frente a los problemas. Me doy cuenta que en lugar de repetir constantemente lo que me preocupa, tengo la capacidad de hablar palabras de esperanza, y mis palabras no solo reflejan mis pensamientos y sentimientos, sino que también necesitan alinearse con tu voluntad y abrir la puerta para que actúes de maneras sorprendentes en mi vida. Muchas veces la solución a mis contrariedades está en lo que hablo, convencido de tu gran poder. Padre, me arrepiento por no haber hablado con fe a las montañas de mis dificultades, por no ordenarles que se quiten y se arrojen al mar. Lo que hablo debe reflejar tu voluntad y no mis propias ideas o emociones. Debo hablar y declarar la verdad de tu poder y de tu capacidad para hacer lo imposible. Al igual que los golpes que debilitan una roca hasta que finalmente se parte en dos, sé que mi persistencia y mi fe constante en ti lograrán la victoria. Y Señor, hoy me aferro firmemente en lo que creo y hablaré con autoridad, aunque no vea resultados inmediatos. Ayúdame a perseverar en esta práctica de hablar tus promesas en medio de lo que vivo. Que mi boca sea un instrumento de fe. Te agradezco, Dios, por escuchar esta oración y por darme la fortaleza para estar firme en mi fe sin fluctuar. En el nombre de Jesús, confío y espero. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, tener fe es la clave y necesitamos aprender a cómo podemos aplicarla en medio de nuestras pruebas y desafíos. Es vital entender que la fe no se trata de que todos nuestros deseos y peticiones se cumplan exactamente como los esperamos, sino de confiar en que Dios siempre está presente y trabaja en nuestras vidas de la mejor manera posible. En lugar de desanimarnos cuando las cosas no salen como las queremos, la fe nos permite perseverar, encontrar consuelo y experimentar la paz. Por eso, quiero animarles a tomar tiempo para conocer a Dios a través de su palabra. Es a través de ella que pueden descubrir su corazón y ser guiados por su Espíritu Santo. A medida que conocen la palabra de Dios, pueden en forma verbal declarar sus promesas. No solo lean las Escrituras, hablen de ellas en voz alta, afirmando y proclamando la verdad de Dios sobre lo que les acontece. Dios quiere que todos cooperemos con el Espíritu Santo para que su voluntad se cumpla en nosotros. Para finalizar, quiero invitarlos a interactuar con nosotros, compartiendo sus opiniones, sus testimonios. Sus comentarios son muy importantes, ya que edifican nuestra fe y nos permiten crecer juntos en el conocimiento y la experiencia de Dios. Les animo a darle me gusta a este video y a compartirlo con otros que puedan beneficiarse de este mensaje de confianza. Nuestra fe es una herramienta poderosa que nos conecta con el poder sobrenatural de Dios. No tengamos miedo de declarar sus promesas
de confiar en su guía y permitir que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Bendiciones. 40 oraciones y promesas para recibir milagros financieros. Un compendio de enseñanzas y oraciones que serán como un faro de esperanza y dirección en tiempos de dificultad económica. Un auténtico manantial de bendiciones que encontrarás en mi biblioteca virtual de Amazon.com.